Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy hablaremos sobre un tema muy solicitado por nuestros oyentes. ¿Saben los padres ejercer su autoridad sobre los hijos? Los padres necesitan aprender a ejercer su autoridad para desarrollar plenamente su labor educativa. ¿Cómo conseguir autoridad? Es importante tomar decisiones correctas y útiles para el niño día a día. Educar con autoridad y no autoritarismo sin ser excesivamente permisivos es un arte nada fácil de adquirir. No existe educación sin autoridad ni autoridad sin amor. Y para hablar sobre este tema, hoy vamos a tener en el programa a dos psicólogas expertas en este campo. Se trata de la coordinadora del Centro de Orientación Familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca, Liliana Armenta Lobato, y Carmen García Pérez, la profesora de la Escuela de Padres que imparte este curso. Ambas han desarrollado el programa que se está impartiendo en esta Escuela de Padres. Liliana, Carmen, muchas gracias a las dos por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Marta, por la invitación. Como siempre, es un placer hablar contigo. Gracias, Marta. De nuevo, a las dos os tengo este año dando formación a los padres, como en vuestra escuela de padres, que allí está siendo todo un éxito en Salamanca. Vamos a comenzar con Liliana, si os parece. Liliana, a muchos padres nos cuesta poner límites y a menudo nos cuesta mucho también mantenerlos una vez puestos. Poner límites es necesario, pero nada fácil. ¿Se adquiere esta habilidad? Sí, Marta, el tema de los límites hoy en día es algo que a muchos padres nos cuesta mucho y eso tiene que ver, pues, que con la percepción de la autoridad, como la conocíamos antes, ha cambiado. Pero sí es posible adquirir esta habilidad, primero reflexionando sobre ello para poder identificar si en nuestro caso esto nos está causando alguna dificultad y también hacer una especie de autoanálisis, ¿no? De cómo lo estamos haciendo. Y otro es estar dispuesto a hacer las cosas de forma diferente. Muchas veces los pequeños cambios traen otros más grandes. Entonces, desde el servicio que ofrecemos aquí en el Centro de Orientación Familiar a las familias y en la Escuela de Padres, lo hemos podido constatar. Padres que piden ayuda por este tema y con, pues eso, con un poco de orientación y mucho trabajo por su parte, también hay que decirlo, consiguen ellos mismos poner límites sanos y restablecer su autoridad. Desde luego no hay fórmulas mágicas, pero sí determinación de los padres para intentar hacer algo distinto y muchas veces, aunque cuesta un poco de trabajo, los padres lo consiguen. En determinados ámbitos, los límites han sido asociados al uso de la represión, el autoritarismo y la frustración, y han tenido muy mala prensa. ¿Cree que disponen de suficientes herramientas para adquirir la autoridad necesaria respecto a la educación de sus hijos para combatir esto? Efectivamente, Marta, yo creo que el uso del autoritarismo y la represión asociada a los límites ha tenido mala prensa, como dices, dejando a los padres un poco en una situación de no saber por dónde tirar, de no saber bien por dónde tirar, por lo que creo que muchos padres no cuentan hoy en día con las herramientas suficientes para ejercer la autoridad de la forma que se requiere hoy en día. En algunos casos es como si hubiera un vacío, ¿no? Sabemos que el autoritarismo y la represión no funcionan, pero tampoco vemos otra alternativa o no la conocemos. Así es que vamos haciendo un poco lo que podemos y lo que muchas veces nos va dictando el sentido común o bien lo que vivimos también nosotros mismos en nuestra propia experiencia. Y eso a veces pues no es suficiente. Para algunas familias, algunos padres necesitan o necesitamos aprender pues nuevas formas de ejercer nuestra autoridad con los hijos. ¿Es que se está perdiendo la autoridad, Liliana? ¿Es necesario retomar las riendas de la educación? Sí, yo creo que se podría decir que se está perdiendo la autoridad. Más bien creo que la percepción de autoridad, como decía antes, como la conocíamos antes, está cambiando. Antes las figuras paternas, por el solo hecho de serlo, implicaban autoridad o imponían autoridad, ¿no? Ahora pues no es así.
como dices, la mala prensa que han tenido el uso de la represión, del autoritarismo y la frustración, pues han sido en parte causa de ello. Han contribuido de alguna forma a que nuestro concepto de autoridad se transforme y nos hemos quedado un poco desorientados, con la idea de que esa forma de autoridad tiene consecuencias malas, pero entonces, ¿cómo hago? Y yo creo que no es lo que los padres hayan renunciado, tal vez no saben bien cómo hacerlo sin caer en la represión del autoritarismo y por lo tanto, en muchos casos, pues no se hace nada por miedo a hacerlo mal o bien se adopta un modelo de alguna forma como que se llama intermitente, ¿no? A veces lo hacen, a veces no. A veces se ejerce autoridad de una forma, otras de otra. Y sí, yo creo que es necesario tomar las riendas de la educación. Hay que estar presentes como guías de nuestros hijos y para poder guiar, pues es necesario tener claro el territorio, establecer los límites para saber por dónde ir y por dónde no, para llegar finalmente a donde se quiere. Pues vamos a establecer unas pautas concretas en el programa de hoy a los padres. Imparte este curso sobre autoridad una experta en la materia, la doctora Carmen García Pérez, que es doctora en psicología por la Universidad de Salamanca y graduada en trabajo social también por la Universidad de Salamanca. Doctora, vamos a comenzar definiendo el significado de educar con autoridad, si le parece, y explicando por qué es importante. Buenos días, Marta. Pues la autoridad hay que distinguirla de lo que es el autoritarismo porque tiene que ver la autoridad con el saber mandar. Mandar, más que un oficio, es un arte. No todo el mundo tiene autoridad y se hace respetar. Los padres tienen que aprender a mandar sobre sus hijos y así ejercer una autoridad personal y cuando no la tienen que aprender, porque es una manera pues importante para inspirar respeto a los hijos. Y la familia la podemos definir como una nave ante la que hay que plantearse como primera premisa a dónde se quiere dirigir, cuáles son los valores fundamentales que la orientan, qué objetivos se quieren lograr, qué medios hay que utilizar y también realizar la tarea con responsabilidad. Y para esto los padres tienen que aprender a ejercer el mando. Y son aplicables tanto la madre como el padre, porque los dos ejercen esa autoridad y tienen que estar en constante respeto mutuo y ayudarse mucho entre los dos. No pueden desautorizarse uno al otro, porque eso implica descalificarse uno al otro. Y la descalificación hace que los hijos aprendan a no confiar en ellos de una manera sana. Por eso, para ejercer el mando, tiene que haber una firme voluntad, porque no se puede mandar hoy una cosa y mañana lo contrario. Ser respetable. La debilidad no infunde respeto, solo el fuerte, que es quien conoce o se domina a sí mismo. Y también evitar el mal humor, la ira, porque eso disminuye el prestigio. La incapacidad también para controlar impulsos es una debilidad. También otra característica es la paciencia, que es de las más importantes. A veces necesitan toneladas de paciencia para enfrentarse a sus hijos y también evitar los gritos, los reproches. Por eso la paciencia es muy importante para forjar un equilibrio y una constancia. Y el equilibrio, sobre todo, para eliminar pues aquellas salidas de tono y los malos humores que a veces los padres pueden transmitir. Es importante también la salud y el trabajo, porque muchas veces se lleva al trabajo los problemas de salud o se traen a casa los problemas del trabajo y eso hay que evitarlo. Otra característica también es la constancia. Educar implica perseverancia y tesón. Los padres tienen que ejercer la autoridad pues no solo en los momentos conflictivos, sino también cuando las cosas van bien. Pero a veces salen los problemas cuando hay un suspenso, cuando van con malas compañías, cuando hay un sofocón, y eso es lo que produce en los hijos un desajuste, porque la autoridad hay que ejercerla siempre. Y en este caso, estas medidas pues pueden ser eficaces cuando se trabajan, cuando los padres aprenden a ejercerlas de una manera adecuada,
porque hay que tener también esa actitud positiva, esa empatía, esa escucha y esa capacidad de estar al lado de los hijos, también de no solo dar órdenes cuando las cosas van mal, sino dar ejemplo también entre ellos con las formas de comportarse, con la comunicación adecuada, etcétera. Por ahí irían un poco las tareas de la autoridad, o sea, las pautas que Pues tendría. ahora si le parece, vamos a ir desgranándolas porque no es fácil para los padres educar con autoridad. Vamos a comenzar, si le parece, por lo que es la desobediencia de los hijos. Muchas veces los hijos no obedecen. ¿A qué se debe? ¿Cómo pueden actuar los padres cuando los hijos desobedecen? Pues la desobediencia de los hijos está ligada a la falta de autoridad en los padres, como comentábamos antes. Cuando los hijos desobedecen, los padres deberían preguntarse cómo ejercen la autoridad. Y a veces la respuesta es, no nos obedecen porque no sabemos mandar. Bueno, pues los padres se podrían preguntar, ¿practico la escucha activa? La escucha activa implica no solo escuchar el mensaje de los hijos, sino también cómo lo dicen. ¿Utilizo los mensajes yo? Los mensajes yo que son los que filtran el sentimiento antes de emitirlos. ¿Cómo mando yo a mis hijos? De una manera autoritaria, de una manera empática. ¿Me limito solo a dar órdenes cuando las cosas no salen bien? ¿Escucho realmente a los chicos? ¿Procuro dar ejemplo antes de mandar? ¿Cómo es la comunicación con ellos? Es decir, estas características o estas respuestas son las que habría que ejercer en la familia, sobre todo por parte de los padres, padres y madres, para que pueda llegar a los chicos esa capacidad de saber sacar más partido de ellos, de que aprendan sobre todo a obedecer de una manera responsable y no de una manera sumisa. Ya, y autoritarismo y autoridad, porque aquí, claro, hay que mirar un poco dónde está el linde, en qué se diferencian. Pues la diferencia entre autoritarismo y autoridad está ligada sobre todo a que las raíces del autoritarismo pues tienen que ver con esa debilidad personal y falta de seguridad de los padres, que a veces la ejercen porque hay un miedo al cambio, porque están anclados al pasado, porque no evolucionan, porque a todo dicen no por sistema, porque no son capaces de ponerse en el lugar del otro, ni tampoco trabajar la concertación. Entonces, esa apatía lleva implícito un complejo de inferioridad que anula en los padres la lucha por superarse y que a los chicos tengan esa capacidad de expresar ideas brillantes. La frustración de los padres es que a lo mejor no se han realizado profesionalmente y la proyectan en los hijos y se lleva a casa como el saco de sus rabias contenidas. Es decir, que luego proyectan en los hijos pues ese malestar que pueden tener los padres. Distinguir a la persona autoritaria implica que hay una manera de adoptar las iniciativas que no son las adecuadas. Por ejemplo, los hijos perciben en los padres pues que no les dan un modelo adecuado, les inculcan ese miedo, ese temor para dominar y sobre todo para intentar transmitirles esa obediencia sumisa, Por no una ejemplo, Carmen, por responsabilidad. ejemplo, podría Sí, ser como frases cuando dicen, porque lo digo yo y basta. Cosas así de ese efectivamente. tipo. ¿Puedes darnos algunas pautas o algunas frases que se repiten en familias donde se ve que en vez de autoridad se ejerce el autoritarismo, que es lo que va apagando un poco esa reflexión en los hijos y ganas de hablar con los padres? Claro, pues cuando los padres, por ejemplo, dicen aquí quien manda soy yo, tú tienes que hacer lo que yo diga, no estás autorizado para pensar, sino que aquí el que piensa soy yo y lo que yo diga es lo que vale. Ese tipo de mensajes pues inculcan en los hijos una obediencia sumisa
Y también, bueno, cuando hay, por ejemplo, la ira no controlada y aparece una bofetada, un grito, una amenaza o un castigo desproporcionado a las conductas de los hijos. En ese caso se ejerce un autoritarismo pues que no está, digamos, justificado. Y los padres tendrían que aprender, porque de alguna manera los padres podríamos decir que son los guardianes del tráfico de la familia. Es decir, un guardián de tráfico regula la circulación, pero no asigna a cada vehículo un recorrido. Sin embargo, los padres a veces confunden el papel en la vida de los hijos y pretenden marcarlos o marcarles a ellos la ruta. Y tenemos que aprender a respetar, porque los hijos también se necesita que sean escuchados y expresar también con libertad aquellas necesidades que ellos tienen. Por eso los padres tienen que aprender sobre todo a ejercer digamos, la libertad, o sea, que puedan educar a los hijos en libertad, no considerarlos como una propiedad, sino que aprendan a escuchar y a expresar aquello que ellos necesitan. Por eso, los padres tienen que aprender a diferenciar que los hijos no son propiedad suya, sino que requieren mi cuidado, su cuidado en este caso, y su responsabilidad. Y que la educación en libertad también se adquiere por su auténtica personalidad, que no se pueden convertir en adultos pues irresponsables, sino que tengo que educar para que sean adultos conscientes y responsables de sus obligaciones. También es importante no someterlos a esquemas fijos que deben hacer por obligación y por imperativo legal, sino sugerir y predicar con el ejemplo y fomentar las cosas positivas que hagan, alentando esa libertad interior. Por eso la educación sería transmitir pautas en los modelos, no tanto con discursos, sino que aprendan a obedecer por imitación de los padres en este caso, pero de forma adecuada. Porque no es lo mismo que ellos eduquen de la manera como se educaron ellos, sino que también se tienen que adaptar a los modelos actuales. Enseñarles que es importante que cumplan sus sueños y sus esperanzas y no tanto decirles lo que tienen que hacer. También como hijos, inculcarles la idea de que son únicos, originales, irrepetibles, inigualables, valiosos y distintos, y para ello tienen que darles un trato y una educación diferenciada según su carácter, su edad y su condición. Vamos a reflexionar, si les parece, sobre lo que nos acaba de decir la psicóloga Carmen García Pérez con este tema musical. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Nos acompañan las doctoras Liliana Armenta Lobato y Carmen García Pérez, ambas psicólogas y profesoras en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y estábamos hablando sobre las diferencias entre la autoridad y el autoritarismo.
Doctora, ¿puede darnos algunas pautas concretas a todos los padres que nos están escuchando para ayudarles a ejercer el mando de autoridad y no autoritarismo? Sí, pues como comentábamos, las pautas para educar sobre todo a los hijos en libertad sería que evitar la comparación, porque siempre las comparaciones son odiosas, admitir y aceptar a los hijos con esa actitud crítica, positiva y con personalidad, aun sabiendo que exigen mucho cada día, que hay que estar presentes todos los días. Admitir y aceptar que los hijos, sobre todo, necesitan tener su propia personalidad y también distinguir entre lo que es un niño bueno y un niño cómodo, que en nada tiene que llevarse la contraria. Un niño bueno, a veces los padres piensan que es porque no protesta, porque no critica, porque no tiene mal comportamiento, pero también hay que educar para que ellos tengan su propia libertad y su propia autonomía. Y no calificar a los hijos como malos o inadaptados, porque tienen también sus relaciones y además deben discutir pues a veces las órdenes que se dan desde la familia y también escuchar las razones que ellos pueden tener. No pensar que los hijos no me quieren o no me respetan porque no practiquen una obediencia ciega o sumisa, sino que los hijos tienen que aprender a ser responsables también de sus actos. No pensar o no confundir las acciones o las conductas con los comportamientos. Los padres siempre deben de querer a los hijos por lo que son y no por lo que hacen. Y diferenciar que a veces se les coloca la etiqueta de malos, pero porque no diferencian el comportamiento de las actitudes. Y también quererlos por lo que son de forma incondicional, porque ningún hijo deja de querer a los padres, pero los padres tienen que emplear como castigo, nunca deben de emplearlo, sobre todo la supresión del cariño. El cariño es sobre todo algo incondicional, que no se le puede dar a un hijo pues como una manera de decir, pues como no obedeces o no te portas bien, dejo de quererte. No vengas a que te dé un abrazo porque no te lo voy a dar. En este caso, los padres tienen que aprender que el abrazo es incondicional y el cariño también. Y nunca se les puede dar como supresión la supresión del cariño como un castigo. Y pues estamos llegando ya a la recta final de este programa, pero antes de terminar me gustaría preguntarles, ¿cuál es la edad ideal para que los padres católicos enseñen a sus hijos que la autoridad de Dios es la principal y que todas las demás provienen de Él? Pues la edad es que es desde la primera infancia. El ejemplo y el buen hacer se cultiva ya desde los primeros, iba a decir, meses y años de vida, en los que el niño ya empieza pues, a tomar conciencia de sus responsabilidades, desde pequeñito, cuando los padres dicen una cosa, el niño percibe todo aquello que le dicen. O sea que las edades son tempranas, pero lo más importante es que haya una coherencia y congruencia en los mensajes que se les transmite, porque los niños van a aprender todo lo que ellos ven, son esponjas y ven todo y absorben todo lo que los padres hacen, lo bueno y lo menos bueno. Y por eso es importante que desde pequeñitos los mensajes sean coherentes y congruentes, no desautorizarse entre ellos, entre los padres, porque esa desautorización, aparte de crear un conflicto y un problema en los hijos, no ayuda a crecer de una manera sana. Pues nos tenemos que despedir ya de Liliana Armenta y Carmen García, psicólogas del Centro de Orientación y Mediación Familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca, y que nos han acompañado en el programa de hoy. Liliana, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Marta. Gracias, Marta. Y también me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010.
Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de